Hola, ¿cómo estás, Apóstol Gustavo? Qué lindo que puedas estar con nosotros en esta tarde. Gracias, querido Pastor Javier, qué alegría, es un gozo profundo de poder compartir juntos y poder saludar a tantas personas que te acompañan y que están disfrutando lo que estás produciendo en el Señor. Para mí es una alegría muy linda poder compartir este tiempo juntos para poder conversar un poquitito acerca de la iglesia en las casas, que es el tema que más nos está absorbiendo en este tiempo, que estamos invirtiendo mucho en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, porque queremos que se pueda entender bien el mensaje, y tener esta conversación contigo para mí es fundamental para aclarar, para ministrar, para compartir, y por eso quería preguntarte un poquitito o conversar con vos acerca de esto. ¿Qué te parece el tema, el asunto de la iglesia en las casas? ¿Cómo lo ves? ¿Desde qué perspectiva lo estás viendo? ¿Y cómo colabora con lo que queremos manifestar como iglesia? Qué maravilloso y qué oportuno es que el Señor haya puesto esto en el corazón de ustedes como familia. Primero porque lo vienen viviendo, lo vienen desarrollando, lo vienen cumpliendo, lo vienen experimentando en la vida diaria. Y segundo, porque hoy el mundo vive en las casas. Todo está girando alrededor de las casas. Esto tal vez no tendría años pasados tanta fuerza, aunque el mensaje de los hogares es desde siempre. En los últimos años hemos recibido una fuerte inyección de luz sobre volver a las casas. En este tiempo es tan oportuno este mensaje, porque primero no tenemos muchas opciones. Tenemos que volver a las casas, pero también tenemos que saber cómo funciona esto, porque esto, aunque nos es impuesto socialmente, puede ser disfrutado si se entiende el diseño de las casas. Y creo que tener un ambiente que proporcione tanta luz sobre la realidad de Cristo en las casas no solamente es oportuno, sino que también ahora se vuelve muchísima luz para disfrutar esta realidad, Javier. Ajá. Sí, realmente. Nosotros estamos aprovechando mucho este pretexto de la cuarentena para hablar acerca de este tema. Para nosotros lo entendimos que es un pretexto para poder volver a las casas. Y cuando hablamos de casas, hablamos de la vida espiritual, la vida de la iglesia, vivida desde el núcleo básico que es la familia. Y de eso quería hablarte. Generalmente el mensaje queremos que sea lo más puro posible, y como lo hemos hablado en algún momento, no estamos contra algo, sino estamos a favor de un diseño. Y el diseño de las casas es fundamental para entenderlo. Creo que hay un valor generacional en las casas que se ha perdido de vista en el discipulado de la familia, los hijos, los matrimonios, y el lugar más idóneo para realizarlo es las casas. Desde tu perspectiva apostólica, desde una mirada un poco más amplia y global, yo lo miro tal vez más como pastor, te pediría que me ayudes un poquito a verlo desde la óptica apostólica. ¿Cómo ves el rol de la iglesia a la hora de proyectarse en casas? ¿Cómo ves el rol ministerial de la iglesia al proyectarse en las casas? La evidencia de la iglesia gloriosa en el libro de los Hechos, Javier, era que surgía todo desde las casas. Las casas no era el final, pero las casas sí era el principio, donde se manifestaban los mejores discipulados. De las casas salieron hombres como Timoteo, y la lista sería innumerable, de personas que surgieron de casas, de lugares donde fueron formados en la fe, establecidos en la fe, discipulados en el Señor. Hubo una transferencia de responsabilidad después de del año 300, donde se le fue quitando a la casa el protagonismo, la centralidad que Dios le había dado en su diseño original. Dios no comenzó con un auditorio, Dios comenzó con una familia. Todo este gran propósito, todo este gran programa se fue desarrollando a través de familia. Personas sobresalieron por causa de la familia. Cuando vemos a Abraham, cuando vemos a Noé, cuando vemos a David, algunos funcionaron porque lo entendieron mejor que otros,
Algunos lograron ver la familia, pero no la casa. Otros vieron la casa, pero no la familia. David le dio más énfasis a la casa que a la familia. Y no entendió que tal vez la casa tenía que ver con la familia. Y Dios le había prometido de su familia iba a levantar a alguien que gobernaría. Cuando miramos la iglesia victoriosa del libro de los Hechos, vemos el valor que tenían las casas y cómo se modelaba Cristo en las casas, de tal manera que cuando Pablo habla de la lista de los ancianos, primero hace la lista de un hombre que internamente tiene dominio propio, gobernado por el Señor, pero que el siguiente paso es la administración de su casa. Cómo administra la casa sería también la forma en cómo administraría también la vida congregacional o cúltica, como se quiera denominar ahora. Sin embargo, el éxito de la familia hoy puede ser medido por muchas cosas. Puede ser medido por recursos, puede ser medido por cosas materiales, puede ser medido hasta por una aparente bienestar, ¿no? Que nos llevamos todo bien, socialmente estamos bien, pero realmente no se ha cultivado la vida espiritual. Honestamente, hay evidencia de que la vida espiritual no se ha cultivado. Y este tiempo, estos son una oportunidad que nos hacen hacer ajustes, que nos hacen ver en qué cosas de pronto vemos resultados que no quisimos alcanzar. Todo el que trabaja en una empresa trabaja por resultados y el resultado define el procedimiento. Y si tenemos un resultado diferente porque el procedimiento no fue el adecuado. Claro. Y si hoy miramos nuestras familias y no tenemos los resultados, no es tiempo para que nos amarguemos, nos cortemos las venas, nos querramos quitar la vida, querramos matar a nuestra familia y ofrecerle el sacrificio vivo, sino que pensemos cuáles son los ajustes. Claro. Y por qué decimos que es tan oportuno que puedas compartir acerca de esto junto con él y junto con los chicos y que puedas ayudarnos y ver claramente, es porque necesitamos mirar con honestidad dónde fallamos, dónde nos equivocamos y con un manto de gracia, de amor y de misericordia, comenzar a hacer los ajustes, porque de verdad necesitamos hacer ajustes. Pienso en esto, Javier, pienso en la gran deserción, no solo en la educación, no solo la deserción escolar, sino la deserción de la fe. ¿Cuántos están desertando de la fe en las naciones? ¿Cuántos están haciendo votos de apostasía? Votos de apóstatas, donde están diciendo públicamente, de hoy en adelante decido no creer más en Dios. Cuando vos mirás atentamente, ves que los grandes sufrimientos no comenzaron con un cura, con un pastor o con un rabino. Comenzaron con problemas en la familia, de una familia que decía profesar la fe, pero no era coherente con la fe. De pronto se nos amaneció un día y vimos en las noticias de que teníamos más personas apartándose de la fe que permaneciendo en la fe. ¿Y eso por qué llegó? Porque dejamos en algún momento de observar la palabra de Dios y dejamos de hacer los ajustes conforme a la palabra, no conforme a la experiencia, no conforme a la ideología del tiempo presente, no conforme a la verdad de este siglo, sino conforme a la verdad de la palabra. Por eso necesitamos hacer ajustes y cuando de pronto encontramos ambientes, herramientas y personas que con mucha misericordia y gracia nos van mostrando un camino, nos van mostrando con la luz del Señor dónde hacer los ajustes para volver a ver los resultados que Dios quiere tener de nuestra familia. Una generación victoriosa, una generación poderosa, una descendencia poderosa que produzca frutos para Dios. Tal cual. Me gusta mucho lo que estás diciendo. Te voy a contar algo que no lo he contado en ningún video, ni lo hemos dicho en ninguna red, ni siquiera lo he predicado, pero quiero contarte una cosa. Hace años atrás te escuché predicar un mensaje y hubo una frase que la repetiste unas dos o tres veces en diferentes mensajes, cuando resaltabas cómo Dios confió en Abraham, porque sabía que instruiría, que guiaría a su descendencia en su voluntad, que guiaría a Isaac y a su descendencia. Y Dios le confió lo que le confió, la Biblia misma lo declara, justamente porque Él iba a guiar a sus hijos en la rectitud, en la justicia, en su voluntad. Y creo que si bien tenemos un mal ejemplo, por un lado, en la vida de David, que fue bueno para la casa congregación y fue pésimo, lamentablemente,
para la casa familia. Tenemos el caso de Abraham, que nunca levantó un templo, que nunca levantó un edificio, pero sí se preocupó que su descendencia caminara en rectitud y caminara en justicia por amor a Dios, por alinearse, por devoción a Dios, por esa conexión con Dios. Y básicamente, bien básicamente, el propósito de hablar de las casas persigue este objetivo, el que comentaba recién, el que hablabas hace un momento, y este es el fundamento sobre el cual queremos caminar. ¿Cuál? De que la iglesia sea coherente entre lo que hablamos y ministramos y expresamos en el culto congregacional, en la reunión en el auditorio, y lo que se vive de forma doméstica y cotidiana en las casas. Este no es un mensaje de iglesia crecimiento a través de las casas, o no apunta, no tengo nada en contra de eso, sino que estoy apuntando a clarificar de que nuestro mensaje, o que lo que queremos levantar con todos estos materiales que estamos armando, es que las casas puedan volver a asumir el rol de responsabilidad delante de Dios, de crear una generación y otra generación y otra generación que camine en la voluntad de Dios, que camine en dirección a expresar a Cristo en todo lo que hacen. Y esa es nuestra mayor preocupación, que desde las casas podamos discipular y que las familias sean las primeras en ser discipuladas, no para tener un ministerio, sino para expresar a Cristo. Y ese es el fundamento que queremos respetar. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y por eso te preguntaba lo que te preguntaba hace un momento atrás. ¿Cómo lo ves desde lo apostólico? Esa proyección que la iglesia necesita hacer. Y creo que lo que respondiste nos ayuda mucho en esto que estamos procurando hacer. No sé si lo estamos haciendo, pero sí que lo estamos procurando hacer. Y sin lugar a dudas lo están haciendo porque están respondiendo al llamado del Señor y el Señor les ha dado luz y lo están viviendo como familia. No podemos negar el trauma social que enfrentamos hoy nace desde el núcleo familiar. La crisis que hay hoy en la familia es muy fuerte. El pastor se ha tenido que transformar en muchos aspectos esposo, de esposas, se ha tenido que transformar padre de hijos huérfanos y de alguna forma esto ha sido como una herencia que la religión nos dejó. Cierto. Porque la religión dejó la herencia de familias destrozadas. Sí. La religión no sabe construir familias. Solo el amor del Padre puede producir familias. Cuando una familia conoce a Dios como papá, cuando una familia descubre el corazón de Dios como papá, cuando ve el amor que tiene por su Hijo Jesucristo y ve al Hijo amar al Padre, y ves al Padre amar a la iglesia como la esposa de su Hijo, y ves al Hijo entregarse por la iglesia, o sea, ese vínculo familiar que nuclea lo filial, lo matrimonial, es increíble, los modelos bíblicos que nos han sido dejados para poder ver espiritualmente al Padre, al Hijo y a la iglesia, que es el propósito eterno que fuimos llamado a representar. Sin embargo, la religión ha dejado un vacío muy fuerte de Cristo en las familias. Sí. Y este es un tiempo extraordinario, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de identificación, no de condenación, no de culpabilidad, no de golpearnos el pecho por mi culpa, no lo he podido hacer, sino ver dónde hacemos ajustes. Me gustó una palabra de Jay Thompson hace unos años atrás, cuando él dijo, si fallamos como padres, pero todavía estamos vivos, tendremos una segunda oportunidad en nuestros nietos. Colaboremos con nuestros hijos para ver cómo ayudamos a nuestros nietos. Y esto nos da una idea multigeneracional de que nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para poder comprender, para poder hacer ajustes. Javier, aún nosotros, cuando miramos las Escrituras y vemos lo que Dios habla acerca de los niños y le habla a los padres en Proverbios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo. Hay un tema que ahí nos falta y es el proceso. Nos habla de una niñez y nos habla de una vejez, pero hay todo un proceso en el medio que no nos habla. Ese proceso es el manto de misericordia que nosotros necesitamos sobre las casas. Es el manto de misericordia que quienes están viendo esta transmisión necesitan saber. Que hay un proceso en la vida entre niñez
difícil, que es lo que la sociedad, la psicología, la sociología le llama adolescencia, que es el proceso difícil. Y vos fíjate algo interesante, Javier, que entre los 12 años y los 30 años de Jesús hay 18 años que no tenemos registro. Instruye al niño y cuando fuere viejo. ¿Por qué no tenemos registro de esa adolescencia? ¿Por qué en Proverbios no tenemos registro? Porque es el proceso donde se producen crisis. Y queremos hablarle a los papás que no sientan que el resultado es malo, porque de pronto sus hijos, niños o adolescentes, están viviendo crisis o sus jóvenes están viviendo crisis. Porque estos ajustes no vienen a denunciar lo mal que funcionamos, sino que estos ajustes vienen a darnos herramientas para saber cómo corregir lo que no entendimos, lo que ignoramos. Bendito sea Dios por Franco, que crece en una familia como Javier y Eli. Bendito sea Sofía, que crece en una familia como Javier y Eli. Bendita sea Bianca, que crece en una familia así. Pero muchos de nosotros no crecimos en familias así. Venimos de familias disfuncionales, de falta de modelos, y de pronto vos te encontrás con una transmisión que te está ayudando a entender cómo cultivar la vida espiritual, cómo producir la vida de Cristo en tu familia. No, pero es una respuesta que pagarías millones porque a veces no comprendemos que el precio más grande que se paga no es por la sabiduría, es por la ignorancia. La ignorancia cuesta mucho más caro que la sabiduría. Y a veces parar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, escuchar principios de sabiduría en hombres y mujeres de Dios, tomarnos un tiempo para aprender, para exponernos, nos libra de tantos errores que en el futuro veremos los frutos de habernos expuesto a la verdad de Dios en la vida de hombres y mujeres que están respondiendo al llamado del Señor y nos están dando recursos que libran nuestro destino. Por eso honramos este ambiente, por eso honramos esta iniciativa, porque la reconocemos de parte de Dios, porque reconocemos que la han tomado para sus vidas, la han abrazado para su vida y han tenido experiencias maravillosas en la casa que ha mostrado que Cristo sí funciona. Me gusta esta idea que plantea el apóstol Juan Balistrelli, porque él dice que las casas son un laboratorio donde hay muchas explosiones. A veces uno piensa que siendo tierno va a conseguir ciertas cosas y tiene que ser un poquito más exigente. Y a veces piensa que siendo más exigente van a funcionar las cosas cuando deberíamos haber sido más tiernos. Así que en casa vamos aprendiendo por laboratorio, pero esto se hace más rápido cuando estamos expuestos a ambientes de sabiduría que nos permiten entender el corazón de Dios para saber cuándo ser tiernos y cuándo ser un poco más exigentes, ¿no? Me quedaría hablando horas acerca de este tema. Me saltan un montón de cosas en la cabeza, de temas que surgen, y esta conversación va a ser un disparador para muchos videos en YouTube en los próximos meses. Lo voy a volver a ver a este video y voy a decir, de esto tenemos que hablar, de esto también tenemos que hablar. Hay algo hermoso que sucede, y lo digo en esta conversación, que con mucha alegría la vamos a poner al aire en los próximos días, por causa de lo que queremos promocionar en los videos de YouTube que estamos haciendo, que justamente no los promocionamos para hacernos famosos, sino para dar herramientas. Perseguimos el dar herramientas que luego cada uno decidirá cómo usarlas. Nosotros vivimos en una nación como es Argentina, donde el argentino vos le das un cuchillo y te lo usa de tenedor, te lo usa de destornillador, a veces lo usa para martillar. Nosotros proveemos las herramientas, después cada uno ve cómo las va usando en su casa y de acuerdo a la dinámica y a la estructura de la casa. Algo que decía recién, he visto muchos de los videos y de los audios, he escuchado mucho material del apóstol Juan Balistrelli, tuyos, de otros, de Dobson. He buscado mucho material porque no para lo que voy a ministrar, sino para ver cómo lo puedo manejar en casa. Porque tengo 3 edades complicadas, o sea, tengo una nena de 7, tengo una hija más grande de 14 y tengo un hijo de 18 ya para 19. Y todos están para pasar, ahora cumplen años todos juntos, ¿sí? Bueno, todo un tema, el tema de que cumplen todos juntos, pero bueno. El hecho de mantener la vida dinámica, que no siempre te sale todo
como el manual te lo dice, ¿no? Y Claro. vamos a hablarlo esto en las clases, en las lecciones de YouTube, lo vamos a hablar, de que no es como la familia Ingalls, ¿no? Donde estamos todos sentados, yo soy Charles, y nos acomodamos, y siempre le doy en el clavo y siempre me salen las cosas bien. No, a veces con los chiquitos, con la más chiquita tengo un tema de cuánto presta atención y cuánto podemos hacer y cómo se me distrae. Con mi hija adolescente tenemos que manejar otros códigos, que tengo que hablar de cosas que ellos ven, escuchan, sufren, viven, disfrutan, se angustian con toda la vida que tienen nuestros adolescentes. Y luego tengo un hijo que tiene 18, ya para 19, que está enfrentando la vida, está enfrentando el trabajo, patrones, tener que pagar sus impuestos, tener que acostumbrarse a asumir responsabilidades. Todo eso en el marco de que queremos ser una familia que manifieste a Cristo en todas las áreas, desde lo infantil hasta los primeros pasos en la vida adulta que está llevando mi hijo, ¿no? Y después nosotros como papás que estamos en esa transición. Y todo hace a que Cristo sea manifestado. Todo hace. O sea, no hay algo en lo que Cristo no pueda manifestarse. Bueno, generalmente lo hemos visto. Bueno, Cristo manifestado en una canción tocada en el púlpito. Cristo manifestado en un evangelista que manifiesta sanidades o evangeliza y mucha gente pasa adelante. Pero lo que predica el evangelio es cómo crece nuestra casa y nuestra familia y cómo expresa Cristo en esas cosas cotidianas, desde pagar el seguro de la moto o del auto, o lo que dibuja mi hija cuando le manda un dibujito a la maestra de la escuela y le comparte el evangelio desde sus 7 años a su maestra en la escuela. O sea, todo hace al evangelio y a la vida de Cristo expresada. Digo, para no irnos tan alto, No, que nos perdamos de vista las cosas cotidianas. Tal cual. Es tan extraordinario cómo funciona esta vida de manera natural. Y creo que a veces inflamos algunas cosas por el hecho de que no está funcionando en la vida natural. Claro. Pero es que en la vida natural no hay nada que inflamar, es como tener que maquillar un muerto, ¿no? A ver cómo maquillamos al muerto para que se vea más bonito. De alguna forma, claro, de alguna forma el espíritu de la religión nos ha llevado a colocar más en el hacer que en la expresión de una vida. Bien. Y ver cómo esta vida va funcionando y va haciendo algunas explosiones. ¿Sabés, Javier? Mientras te estaba escuchando pensaba, ¿y qué de aquellos que tienen un esposo que no es creyente, una esposa que no es creyente, que tiene hijos que no son creyentes, o padres que no son creyentes? ¿Cómo se ajustan estas enseñanzas? ¿Cómo se aplican? ¿Cómo se pueden llevar a cabo con personas que no conocen al Señor? Lo bueno es que nosotros, al salir fuera de la religiosidad, salimos fuera de la presión conductual, salimos fuera de la presión de ver frutos en la conducta, y entonces eso nos libra de tener tantas presiones de que él sea mejor o ella sea mejor o él sea peor o no, sino de ver esta vida funcionando. Te escuchaba y me daba tanto consuelo y tanta alegría y tanto gozo saber que el énfasis que el Señor les ha producido en sus corazones es la producción, reproducción, desarrollo de la vida de Cristo, que a veces lleva tiempo, como la imagen que tenés detrás tuyo. Es muy probable que ese tallo se transforme en un gran árbol, pero hoy es un tallo. Y garantizar la vida del tallo y no forzarlo a ser árbol antes de tiempo es tan maravilloso. ¿Qué es lo que anhelamos y cómo podríamos ayudar en estos ambientes con familiares que no conocen al Señor? En primer lugar, que tengan la vida. Cuando mis papás no eran creyentes, Javier, tenía 2 voces alrededor mío, de personas de la congregación. Mi papá era un hombre alcohólico, mi papá era un hombre muy pendenciero, guardaba mucho resentimiento por muchas cosas que había sufrido en su niñez, en su juventud y parte de su adultez. Y había personas que decían, no, porque si vos estás en tu casa, vos sos la luz de tu familia, tu papá no puede ser un alcohólico. Y entonces esa voz me exigía tener que convertirlo, como que... Y entonces vos volvías a casa con el deseo de dejar la bebida, dejar el alcohol, ya no tenés que tomar más, tenés que ser otro hombre. Y tenía otra voz, la voz que me decía, modelá la vida.
Bien. Modelale al Señor. Él va a querer a Cristo no por tus imposiciones, sino por la expresión de su amor en vos. Y Dios nos ayudó a entender cuál era la voz que debíamos oír. No la voz de los resultados conductuales, ¿no? Sino la voz de los resultados de una vida, de cómo produce una vida. Cuando te escucho hablar, buscando que la vida se exprese en mi hija de 7 años, en mi hija de 14, en mi hijo de 18, ¿cómo necesitamos recuperar el evangelio para las casas en términos de un evangelio de vida? Porque a veces queriendo maquillar al muerto, lo maquillamos también, pero sigue muerto y los problemas internos continúan. Se cierra la puerta del cuarto, los problemas continúan. Se cierra la puerta de la casa, los problemas continúan. Pero para aquellos que van a exponerse y se están exponiendo a esta verdad, es maravilloso exponerse a una administración donde los cambios que se van a producir no se espera que se produzcan mecánicamente ni por un manual, sino que los ajustes que vamos a hacer es en relación a la vida del Hijo de Dios. Exacto. Gobernando en nuestro interior. Y es imposible que si la vida está en nosotros, en algún momento de la vida, esa vida no toque al que está al lado. Esa vida no toque al matrimonio o a los hijos o a los padres, porque esta vida tiene el poder de ser expresada en amor. Una vez leí hace unos años atrás de un autor muy interesante que me gusta mucho leer algunas cosas que escribe, como es Witness Lee. Ajá. Él dijo algo que me bendijo mucho y me abrió el panorama. Él dijo, la vida de Dios es invisible, pero se hace visible por el amor. En otras palabras, el amor es la visibilidad de una vida invisible. ¿Cómo hacemos visible la vida que tenemos? Amando. Amando a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos, aunque todavía no le conocen o si tal vez le conocieron y se apartaron. ¿Cómo podemos alcanzarlos de nuevo? Orar es importante, fundamental e innegociable, pero ¿cómo colaboramos con esa oración? Porque yo puedo orar por algo, pero después no colaborar con la oración que hice. Necesito colaborar con Dios después de la oración, y es expresando el amor, que es por medio de cuidar la vida que está en nuestros corazones. Nos da mucha esperanza ver al Señor en esta generación entregándonos herramientas espirituales, herramientas orgánicas, herramientas tan llenas de vida, que promueven la vida como transformación de las personas y no solamente como un cambio de conducta, lo cual se va a ver, porque es imposible que si la vida está en la conducta no sea reflejada. Pero a veces colocar tanto los ojos en la conducta termina robándonos la capacidad de discernir que esto se trataba de una vida expresada por una conducta. Qué maravilloso, Javier, qué maravilloso. Gracias, apóstol, por estos minutos que nos has dado. Gracias por esta conversación. Como dije recién, me quedaría horas conversando. Sé que tu tiempo es bastante escueto y te agradezco de todo corazón. Nos vamos a volver a encontrar seguramente y vamos a seguir hablando acerca de la familia. Para todos aquellos que nos están viendo, pronto vamos a tener otra conversación y vamos a seguir hablando de este tema que tanto bien nos hace en este tiempo. Gracias, apóstol Gustavo. Te mando un abrazo enorme. Y sí, sigamos expresando la vida a través del amor en cada una de las familias y que la gloria del Señor sea conocida sobre toda la tierra desde la vida doméstica, desde la vida cotidiana. Un abrazo enorme, un saludo grande y bien apretado para toda tu familia, para Cari, para los chicos. Los amamos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos honrados y animar a las personas que están viendo, que reproduzcan, que compartan, que hablen. Esta es una verdad que funciona para todo, evangélicos, musulmanes, católicos, judíos, para todas las personas, para los ateos. Esta es una verdad que necesita ser oída en gracia y en verdad. Les amamos, Javier. Saludo a la familia y a seguir disfrutando a Cristo en nuestras casas. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo bien grande.